Seguimos con mucho más punto uno, ya lo habíamos anunciado al arranque del programa y como cada miércoles lo tenemos al querido doctor Abel Cornejo para reflexionar un poco sobre esta Argentina que no da respiro y que justamente por eso es bueno por ahí tomarse un ratito para hacer una buena nota, una buena charla y reflexionar. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Muy bien. Muy bien. Última columna. Última columna, pero no última aparición. Porque el viernes seguramente lo vamos a estar esperando en nuestra última transmisión, que no va a ser en el estudio, le avisamos a la gente, pero todavía no vamos a develar tampoco dónde va a ser. Hago la intro de la columna y largamos. Liberalismo estalinista. Parece un oxímoron. Parece ¿no? un oxímoron. De todas las variantes posibles, como se quiere mostrar al liberalismo en la actualidad, parece haber nacido una que ni André Breton ni Federico Fellini se le hubiesen ocurrido jamás. Surrealismo y realismo italiano. Y neorrealismo italiano. Así es. Bueno, han pasado cosas que nos obligan a reflexionar en ese sentido, porque ahora hay un nuevo episodio más que tenemos que analizar, que es la relación o no, o la sin relación, valga el barbarismo, entre el presidente y la vice a raíz de nuestro tan remanido caso Cuéllar que venimos tratando por acá, que sigue, ¿no? Dando que hablar. Muchos programas disparan ustedes cosas interesantes, ¿no? Después de la columna Cuéllar de acá me han hablado de varios programas y en algunos me he dejado preocupado algunos análisis jurídicos que se hacen, porque en síntesis, ¿qué es lo que sucedió ahí? En Roma el presidente se enojó mucho con la vicepresidenta y marcó, yo no creo que sea tan sin retorno, porque el mago del Kremlin, como le dice Carlos Paña, Santiago Caputo, también explota estas cosas para ir y volver dentro del marketing político. No, me parece que ni hay motivo para que sea una ruptura definitiva. Si hay otra cosa que me preocupa. Parece ser que muchos constitucionalistas se han olvidado que la Constitución Nacional, que tiene soluciones para todos, tiene el artículo 99, inciso 18. Dicho así, ¿no? Que es lo que nos critican los abogados, suena frío, aburrido, árido, pero el contenido no lo es. ¿Qué dice ese artículo? Ese artículo dice que el presidente de la Nación, cuando sale del país, tiene que pedirle permiso al Congreso de la Nación. ¿Cuál es el origen de esta última hecatombe con la vicepresidenta Victoria Villarruel? Que le achacan a la vicepresidenta haber presidido el Senado cuando en realidad ella estaba a cargo del Poder Ejecutivo. También lo vamos a explicar eso porque, ojo, que eso no está previsto en la Constitución y tiene su razón de ser que no lo esté, ¿no? No es que se olvidaron los constituyentes de eso. El permiso presidencial, la verdad, es que no es atribuible a Milei, o el permiso para salir al Congreso, el pedido de permiso para el Congreso, porque ya hace tiempo que yo venía observando que es algo que se dejó de hacer. Eso es una mera comunicación, al presidente de cada una de las cámaras legislativas, el presidente de la Cámara Legislativa va a decir que no hay objeción para que el presidente se vaya. Entonces, a donde se hizo hincapié es en el acta de traspaso, que el acta de traspaso temporario del mando es consecuencia del permiso de salida. Exactamente. Entonces se ha puesto el acento en eso. Doc, igual déjenme meter una pequeña... Todo lo que vos Una quieras. pequeña explicación por ahí para contextualizar a la gente que no está tan en tema. La semana pasada se llevó adelante una sesión en la Cámara de Senadores de la Nación en la que se expulsó de ese cuerpo al senador que encontraron con una fortuna de plata, a Eduardo Cuéllar, y se lo expulsó. Esa sesión fue presidida y convocada por la propia vicepresidenta y presidenta natural del Senado, Victoria Villarruel. Acto seguido, unas horas más tarde, el presidente Javier Milei, en una entrevista con el periodista Eduardo Feynman, dice: esa sesión no es válida porque Victoria Villarruel estaba ocupando en ese momento, o debería haber estado ocupando, el Poder Ejecutivo, la titularidad del Poder Ejecutivo, por lo tanto es inválida.
¿Eso qué permitió? Que el propio senador Cuéllar diga, bueno, si el presidente dice que es inválida, por lo tanto no vale que me hayan expulsado. Ese es simplificando un poco de lo que estamos hablando. Maravillosa síntesis para seguir hablando con eso. Sí, perdón, pero lo quería hacer. Antes de eso, sí, antes de la sesión el miércoles, le preguntan al presidente qué haría con Cuéllar. Y él dice que lo echa con patadas en el lugar que nosotros utilizamos para sentarnos, ¿no? Sí. Fiel a su estilo. Entonces, claro, mucha gente del bloque oficialista, que evidentemente el diálogo también está un poco interrumpido, parecería, tan interpretado que había voluntad de expulsión. Exactamente. Pero hay una cosa fundamental, porque está bueno que el ciudadano de a pie, todos deberíamos conocer la Constitución sin ser abogado. Veamos otro artículo de la Constitución, que es el 66, que ese artículo está dentro de lo que se llaman disposiciones comunes a ambas cámaras legislativas, al Senado y a la Cámara de Diputados. ¿Qué dice ese artículo? Ahí están las facultades disciplinarias, reglamentarias y expulsivas de las cámaras. Porque ¿qué es lo que sucede con el senador Cuéllar? O ex senador. Como todavía dicen que yo no creo que la justicia se vaya a meter en este asunto por varios motivos, ¿no? Tienen que dar acuerdo los jueces de la Corte, el Senado, 150 acuerdos dando vuelta, ojo con el Senado, porque yo a full con el Senado, ¿no? Sí. Pero vamos al 66. El presidente tiene que convocar al Senado cuando hay temas que le interesan al Poder Ejecutivo para que se discute una ley en uso de las facultades que le son propias. El Senado es un poder independiente de la República. Entonces, para la corrección de sus miembros, ¿qué es lo que pasaba? Para lo que dice, yo no soy un apólogo de la vicepresidenta, pero creo que en esta oportunidad me parece muy injusto todo lo que pasó, porque si hubiese querido ser un poco maldita, lo podría haber citado a Cuéllar a que vaya a sesión. Tiene el reglamento del Senado, ¿no? Un especialista del reglamento del Senado, curiosamente un aliado del presidente, padre del presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Menem, a los 71 años. Eduardo Lalo Menem. Sí, señor. Hizo su tesis doctoral en la Universidad de Córdoba sobre derecho legislativo. Mirá. Es una de las personas que más conoce. Curiosamente lo tienen calladito a la tesis de Eduardo Menem sobre todas las cosas que dice el reglamento. Yo, como la tengo, puedo hablar, ¿no? Bueno, integramos la misma academia, la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. Los dos somos miembros correspondientes, él por La Rioja, yo por Salta. Mirá. Entonces yo tengo ahí, y justamente lo estuve leyendo a Eduardo Menem con eso. ¿Qué dice Eduardo Menem? Que el Senado puede convocar por sí cuando se dan las causales del artículo 66. ¿Qué hacía si la vicepresidenta convoca a un senador que está detenido en un país extranjero por una causa que tramita en la justicia paraguaya? A eso le sumamos lo que ha hecho Sandra Arroyo Salgado, la jueza federal, que pidió el desafuero, el allanamiento de su despacho y la detención. Si eso no es suficiente para echar un senador nacional, ¿qué es lo que hace falta que haga? Claro, ¿no? Claro. O sea, para aquellos que decían que había que suspenderlo, ¿no? Entre ellos un senador nacional por Salta. Sí, que se abstuvo. Que se abstuvo. Bueno, entonces, ¿suspender qué? Si está flagrante en la comisión del delito. Entonces, bueno, ahí, cuando las instituciones funcionan bien, hay que decirlo. Y a mí me parece también, porque veo que hay un marcha atrás en algunas cosas, el Poder Ejecutivo, después de haber llegado a una serie de autopercepción de la felicidad a fin de año, que ya estábamos al borde de que el presidente dé el Premio Nobel de Economía y todas esas cosas, cae en errores no forzados. Y el otro día en una radio me han tirado algunos flechazos también, otros no, pues yo decía que el presidente cada tanto tiene que acordarse que el presidente de la República, de una república, no es Calígula, ¿no? No es Calígula. Porque Calígula... Ni Superman, que hace un ratito subió una imagen pero de a Calígula no lo traigo por sus depravaciones, a Calígula lo traigo porque si hay una institución que odiaba a Calígula como emperador romano, era el Senado. El Senado, claro. Era el Senado. Tenía obsesión en contra del Senado. Decía que si por él fuese lo hubiese incendiado. Después vino Nerón que incendió todo, ¿no? Pero Calígula, con sus particularidades también, ¿qué
qué otra cosa pasaba con Calígula? El poder de su hermana. Vi en las redes sociales. No, ¿en serio? Sí, claro. Mesalina tenía un poder enorme dentro del Imperio Romano. Y ¿Se habrá en las inspirado redes, en Calígula, Milei? no lo sé, pues como él dice que se autopercibe gladiador y que 2000 años después vino porque le había la fuerza del cielo, le han indicado que sea presidente de la nación. Bueno, todas estas cosas esotéricas que a mí me superan, parecería que pasan, ¿no? Mientras tanto, Qué analogía está esa, la República de por medio, ¿no? Está la República de por medio. Un Senado que actúa bien, y además hay otra cosa que lo peor que puede pasar, que es el tema de la soberbia. Todos los senadores, más la vicepresidenta, estaban equivocados, porque la vicepresidenta es otra cosa que hay que aclarar, ¿no? No es senadora. No es senadora, Ella, no vota. Ella forma parte de la fórmula presidencial y desempata. Preside el Senado, pero no vota, salvo en caso de empate. Incluso ni siquiera habla. Sí. Ni siquiera habla, exactamente, nada. O sea, conduce la sesión, pero no puede dar un discurso. No puede, de ninguna manera. Como sí puede hacerlo el presidente de la Cámara de Diputados. Sí, es cierto. El presidente pero de la Cámara de Diputados. ¿Por qué es un diputado? Porque es un diputado, exactamente. Bueno, el Senado tiene esa particularidad. No es un senador el vicepresidente de la Nación. Entonces se dieron esto, pero además no es que están en contra de la casta, de la corrupción y quiere que esto no pase. Después viene el análisis, bueno, esto favoreció el kirchnerismo porque viene una camporista de 34 años, entonces en vez de 33 tienen 34, bueno, perfecto. Y yo a eso le puedo decir, y Cuader, también que era de Unión por la Patria, de golpe se autopercibió libertario y posibilitó la sanción de la ley base. En vez de renunciar, ¿ve? Por eso en la columna pasada, que yo dije que además que de ser un descuidista era un tránfuga, tránfuga es eso, el que se cambia de una bandería política a otra con un propósito determinado. Eso inconfesable. Es inconfesable, esa palabra. Me acuerdo de esa palabra. Así es. Todo eso. ¿Y por qué el gobierno termina festejando, no? Hoy se cumplen 2 años de que Argentina salió campeón del mundo. Y no festejamos. No festejamos. Pero Milei se cree que él también es campeón del mundo un poco, ¿no? Bueno, él tiene una idea que falta para que festeje. Yo creo las elecciones legislativas del año que viene sí están muy activos en el armado. Ahí vamos a ver, como suelen decir los peronistas también, lo vamos a ver nosotros y lo vamos a comentar seguramente. Algún fenómeno que tiene que ver, ya que estábamos hablando de la antigua Roma y los Juegos Olímpicos, del fenómeno de la garrocha, el salto de la garrocha, ¿no? Entonces va a haber, porque evidentemente sobre el PRO ya hubo efecto Pac-Man, entonces se fue comiendo varios integrantes del PRO que pasaron Patricia Bullrich a la cabeza. Y después sobre el peronismo, Milei puede ser una curiosidad, pero él tiene voto peronista, ¿no? Sí. Y va a haber voto garrocha con eso. Y veo que están muy activos en el armado, ya lo vimos en Salta el otro día, más allá de algunas particularidades también del acto de Salta, ¿no? Esto de que había lista para entrar, unos sí, otros no, bueno, una serie de cosas, pero que ya nos están marcando que con ese acto el otro día ya estamos en tiempo electoral. Acá y allá, o sin todos, dudas, digamos, ¿no? Sin dudas. De hecho, hoy Karina Milei, que estuvo en Salta, está haciendo más o menos lo mismo en Buenos Aires, reuniendo a la tropa de Capital Federal y de la provincia. Están muy activos con el armado. Con algo muy interesante que también lo comentamos acá, que es un armado donde eso no tiene nada de criticable, al contrario. La Libertad Avanza pretende un armado que es de ese partido, no tiene vocación frentista. Volvemos un poco a cómo era antes la política argentina, eso, más allá del sesgo ideológico. O sea, quieren venir a Libertad Avanza, perfecto. Eso le iba a decir. Hay que entrar a la Libertad Avanza. Eso le iba a decir. No con frente, no con alianza. Y había una frase de Perón, que la están resignificando ellos, que decía, no importa de dónde vienen, importa de dónde quieren ir. Si quieren ir para el mismo lugar que nosotros queremos ir, vengan.
También había otra frase de Perón que decía que el peronismo es como una bolsa de gatos que todos se pelean, pero después se reproducen, ¿no? Exactamente, que Y parece otra, que y otra característica didáctica, seguramente dirigida para los niños, no para los políticos, decía que el peronismo era como la plastilina, que se va transformando y uno le da la forma de acuerdo a las épocas que ocurren. Uh-huh. Bueno, hemos tenido un peronismo de Néstor Kirchner, de Carlos Menem, digamos. ¿Qué tienen en común uno con otro? Nada. Y además el movimiento donde entran todos. El movimiento donde entran todos, pero claro, con una vocación frentista que seguramente, sea Unión por la Patria o con el nombre que se presente, se va a mantener. Con otra interna, ahora dicen una palabra que a mí me hace mucha gracia, pero no figura el diccionario. En vez de decir interna latente, dicen en latencia, ¿no? Pero la interna en latencia no termina tan bien de salir porque es como que quiero pero no me animo, parecería decir Kicillof, ¿no? Uh-huh. A Cristina no le da. Lo que sí es cierto es que cuando uno ve números así ya fríos, está el país dividido en dos, no en tres, ¿no? Está dividido en dos, no en tres. Eso, o sea, estamos hablando de posibilidades políticas reales. Quedaría como un 10, donde no sé realmente quiénes están, será un residual del PRO, un residual del radicalismo, no sé. Y la Unión Cívica Radical, que creo que tiene una vez más la oportunidad histórica de reinventarse para las próximas elecciones legislativas, sobre todo porque tienen dirigentes los radicales para presentar, ¿eh? Sí, sin dudas. Sin muchos. dudas. De hecho, hay que ponerse de acuerdo si van a ser colaboracionistas o no. Esa es otra historia. Ahora, daría la impresión de que las elecciones que vienen se plebiscita el gobierno de Milei, porque siempre las legislativas las intentan presentar así, no porque sea efectivamente así. De hecho, la legislativa de Alberto Fernández signó un poco el fracaso de su gobierno. Así es. Y da la impresión de que el escenario se perfila Milei o anti-Milei. Yo tengo mis dudas frente a eso. Yo creo que hay gente que está dispuesta a encontrar una vía del medio. Vía de Anthony Giddens. Exactamente, me da la impresión que sí. Y me parece que tanto el radicalismo que usted lo mencionó como el propio Mauricio Macri como jefe del PRO están viendo esa posibilidad. Ojalá. Me da la impresión. Le haría mucho bien al país que así sea, ¿no? De hecho, ¿sabe qué vi en esa línea? Por ejemplo, cuando vino ayer Martín Menem, antes de ayer, perdón, a nuestra provincia, y estaba con Emilio Orozco, Alfredo Olmedo y Carlos Zapatas, dijo puntualmente, la libertad avanza es esto. O sea, esta es la mesa de la libertad avanza. Y dejó afuera, y le preguntaron, un actor que fue muy importante y sigue siendo muy importante, que es justamente el senador Juan Carlos Romero. Y ellos dijeron, tenemos una buena relación, pero no forma parte de este espacio político. Por lo tanto, me hace pensar que se está abonando esa idea de una tercera pata electoral que se arme en el país, donde confluirían los Romero, los Macri, los Schiaretti, ¿por qué no? Puede ser los radicales. Puede ser esa siempre una alternativa muy inteligente y bien pensada, y puede ser un poco más maldita, pensada por un viejo como yo, ¿no? Cuando yo lo escuché decir a Carlos Zapata eso, dijo, ¿qué pasará si llegan a hablar por teléfono Javier Milei o Karina Milei y le dicen, nuestros senadores Romero, porque hay una versión muy fuerte que quieren hacer un reacomodamiento de autoridades dentro del Senado de la Nación, que el presidente no está contento con el presidente provisional, que es el puntano Bartolomé Abdala, y que el presidente provisional sería Juan Carlos Romero. Conociéndolo a Juan Carlos Romero, que es un poquito más viejo que yo, viejo zorro también, sí. Él bastante más que yo, ese voto el otro día en el caso Cuadra, ¿no? que lo vi en una línea archi legalista, si se quiere, diciendo que había que esperar los resultados de la justicia y todo, fue mucho más a tono con la reacción posterior de Milei, porque la anterior de Milei, que siempre emocional, impetuosa, sería con esas dos características, ¿no? Él dice que lo eche la patada en tal parte. Después, cuando ya reflexionó, vio que, claro, era un aliado y que Unión por la Patria mete un senador más, que seguramente es lo que estaba viendo Romero.
Entonces ahí aparece que... Perdió un voto Romero. Por supuesto, pero pierde un voto Romero, pero puede ganar él, ¿no? Claro, puede volverse más necesario incluso. Tercera autoridad en la línea de sucesión. Sí. Tercera autoridad, sí, el presidente provisional del Senado, raro que la Libertad Avanza no lo pueda llevar después de candidato a Senado Nacional por enésima vez. Raro. No, por eso yo digo, hay muchos finales abiertos acá, ¿no? Sí, sin duda, y además queda tiempo porque las listas se van a cerrar recién en julio, los frentes nacionales. Hubo otra pregunta que también me hizo ruido y me causó gracia de la diputada Orozco en medio del acto, sí. Que ella preguntó nada menos y nada más que respecto del gobernador Gustavo Sáenz. Igual debo decir que la pregunta venía de un colega, de un periodista. Y ella repitió. Y ella la repite y lo invita a contestar. ella hizo, digamos... Si lo pueden buscar, porfa, el video ese, ya saben de cuál hablamos. De repetidora de frecuencia. Bueno, ahí, ojo también, porque ahí también hay otro actor importante de la política de Salta, nada menos, ¿no? Entonces, bueno, también habrá que ver qué sucede. Y bueno, es que los gobernadores tienen un tema, ahora están preocupados porque hay otra cuestión que para mí es totalmente antirrepublicana. Está terminando el año y el gobierno liberal libertario, por eso yo hablo del liberalismo estalinista, es decir, haz lo que yo digo, pero no eso aplica para todos los órdenes de este gobierno. Un gobierno liberal no sanciona el presupuesto de la nación. ¿Por qué no lo sanciona el presupuesto de la nación? Porque supongamos que vos sos gobernador de Salta, ¿no? Sí. Yo, presidente, jamás. Yo soy un observador de la realidad. Un observador. Entonces vos sos el gobernador de Salta. De paso podría ser también en el futuro, ¿no? ¿Por qué no? Un hombre joven, bien formado, está toda la característica. Supongamos que vos sos el gobernador de Salta y te toca segundo mandato de Milei o primero de Karina, como ya está en los libertarios. Claro. Ya en eso también han copiado el menemismo, ¿no? Sí. Y el kirchnerismo. Claro, Milei forever, digamos. Bueno, la discrecionalidad que tiene el presidente respecto de los gobernadores con la falta de sanción del presupuesto es infinita. Tanto para decir que hay como que no hay. El presupuesto, en cualquier caso, desde lo económico, es una línea de contención y demarcatoria del poder que no avasalla el federalismo argentino, no avasalla las autonomías provinciales y los números son los que están sancionados en el presupuesto. Claro. Dicho ese paso, la legislatura de Salta ha tenido una acción, no sé si por acto reflejo o por una acción inteligente. Aprobaron el presupuesto de gasto los 3 últimos años que venían con un poquito de atraso para estar durmiendo la siesta santiagueña, pero están aprobados los ejercicios anteriores, con lo cual Salta sí va a tener su presupuesto 2024 y se conocen los números. Bueno. ¿Cuáles son los números argentinos para el 2025 con presupuesto prorrogado? No sé. Nadie sabe. No sé. Y a pesar de que la provincia tenga presupuesto aprobado, con la prórroga de la ley de emergencia económica y de la administración, también abre una puerta a la discrecionalidad. Sí. Bueno, es parte. Esas son las cosas. A ver, yo me imagino que tiene un poco de lógica porque vos no sabés cómo va a ser tu relación financiera con el gobierno nacional. Entonces necesitas un poco de capacidad de maniobra. De elasticidad para eso, pero ahí está la cuestión porque también, ojo, ¿no? En este libro de los premios Nobel que hablan los últimos sobre el tema de la institucionalidad y la importancia del presupuesto, no es solamente el punto de vista legal, marcar los límites, cuáles son los números y todo ese tipo de cosas, sino que un gobierno, si realmente, con mayúscula y subrayado, lo reitero la palabra hecha adverbial, digamos, ¿no? Si realmente quiere inflación baja y déficit cero, el control efectivo, además del INDEC, que es la consecuencia, la causa es la observancia del presupuesto. Claro. Eso es, cumplir el presupuesto es una meta fiscal hacia el año próximo, que es lo que
hace que sea previsible o no la economía. Entonces, cuando tenemos esta fiesta desbordante de que baja el riesgo país, a mí me dice baja el riesgo país, esto de que la inflación baja, yo sigo con mi capacidad de asombro intacta, ¿no? Sí bajó el déficit fiscal a un costo altísimo, pero le demos la derecha Sí, con esa... uno puede estar o no de acuerdo. Le demos la derecha con esas variantes. Pero cumplió. Ahora, sigue paralizada la obra pública, sigue sin haber un programa de reactivación económica nacional y seguimos sin ley de presupuesto, gobernando sin presupuesto. A mí lo que me llama la atención de esa falta de presupuesto, más allá de que atenta contra cualquier tradición liberal, es que hay organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional que está preparando un nuevo desembolso, es decir, del ministro Caputo para la Argentina, y vas a aprobar un desembolso de una suma considerable de dólares a un país que no tiene presupuesto. Eso es extraño también. Muy extraño, y es muy buena esa observación que acabas de hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces acá no existe la beneficencia, ¿no? Uh-huh. Eso hay que decir, pues dice, nuevo acuerdo con el fondo, bueno, nuevo acuerdo con el fondo más deuda externa. Pero además de eso, el fondo va a estar de acuerdo con esos lineamientos que tiene el gobierno, va a estar de acuerdo con el ajuste. Ahora, hacia adentro, si uno tiene el presupuesto 2022, 2023, que es con el que nos estamos manejando, ya hubo prórroga para 2024 y va a haber para 2025, bueno, es el 2022 con números indexados al 2025. Por eso es que no se puede tampoco conocer ni deducir cuáles realmente son los números que estamos manejando en este momento. Cuáles son realmente los intereses que hay que pagar por servicio de la deuda. Bueno, son una serie de cosas, ¿no? Pero además uno no, alguien serio, los economistas no pueden saber cuál es realmente la relación del tipo de cambio, no sabe cuál va a ser las metas inflacionarias, no sabe cuáles van a ser las principales variables de la economía nacional, más allá de los trascendidos que hace correr el ministro de Economía Caputo, que dice va a seguir esto, no va a haber devaluación, el cepo va a seguir hasta por lo menos después de las elecciones. Digamos, la economía... cepo va a seguir después de las elecciones, sí. Estalinismo liberal de vuelta, ¿no? Claro. Porque si es liberal libertario, el cepo debería haber saltado por los aires. Entonces quiere decir que el cepo no era tan malo como se presentaba. Porque si vos sacas el cepo, ahora tenés un rebrote inflacionario imponente. Esto de tenerlo domadito al dólar y todo ese tipo de cosas, no es que sea una maravilla el cepo. Pero entonces cuando se dice que se dijo toda la verdad, yo digo la verdad media. A media. Y la verdad tiene que ser como el agua, o es puro o no es verdad, ¿no? Pero con esto que vos estabas diciendo, insisto que es muy interesante eso que acabas de señalar, yo digo otra cosa. El otro día una conversación que para variar estaba en minoría yo, y había gente que muy exaltada, yo no sé por qué se exalta la gente si tiene... que adhiere al gobierno, si tienen el gobierno, le dan bien las encuestas, igual se exaltan, ¿no? Claro. Yo decía lo siguiente, una empresa chica, mediana, ¿no? Va el directorio de la empresa, lo llaman al gerente y dice, número para el 2025, vamos a prorrogar el presupuesto que tiene la empresa para el 2023. ¿Cómo? Sí, vamos a prorrogarlo al presupuesto del 2023. Vaya que le preparen su liquidación, un gusto haberlo conocido, claro. Ha sido muy buen jefe. Claro, o sea, ¿cuál es la previsión de gasto de una empresa con presupuestos prorrogados? No puede. Literalmente no puede. Si no hace unos números y no tiene la previsión y no tiene esa proyección del gasto que va a tener la empresa, ninguna empresa funciona. Yo no soy contador y soy un aprendiz de brujo en las cosas que digo. Pero cualquier persona que sabe sumar y restar o que tiene nociones básicas de contabilidad sabe que eso es así. Pero además venimos con presupuestos prorrogados en los que en esos presupuestos había más subsidio al transporte, más subsidio a la energía, que ahora no están. Y es todo cuestión discrecional. Al no estar, otra observación brillante. De hecho, bien fin de año. No, Otra observación brillante. Ahí me tengo que preocupar. Es donde se abre
ahí es donde se abre la discrecionalidad absoluta, porque en eso entra, por ejemplo, la asignación presupuestaria a la obra pública, claro. ¿Qué es lo que cierra con eso? El déficit cero. Claro. Ahí, entonces, cuando yo digo que es ficticio, me lo deberían aceptar a eso. Bueno, han sido brillantes en hacerlo eso. ¿A qué costo? ¿A qué costo? Porque no es solamente el transporte, no es solamente el turismo. Quiero ver qué va a pasar al fin de esta temporada, ¿no? Comparando precio de la costa con precio de Brasil, por ejemplo, ¿no? Que no haya flotación cambiaria, que esa es otra ABC del liberalismo económico que no se aplica, ¿no? Entonces todo eso hace que haya una gran masa de dinero fresco y disponible a piacere, dirían los italianos. A piacere, dirían los italianos. Ahí está la cuestión. A piacere, pero no para el grueso de la gente. No, porque eso tampoco entra dentro del déficit cero, a pesar, está bien, me parece muy inteligente que desembolsen enorme cantidad de dinero mensuales, sobre todo en la segunda y tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires, porque eso mantiene la paz social, pero que tengan la honradez de decirlo. Claro. Otra vez estalinismo libertario. Nadie está controlando, ¿no? Y volviendo a la antigua Roma, esa frase de Cicerón, ¿quién custodia los custodios, no? ¿Quién custodia? Maravillosa esa frase, ¿no? Vamos ¿Quién a hablar custodia los custodios? ¿De Vázquez? Bueno, ahora el parece nuevo director de la DGI. Claro, con propiedad en el exterior, sueldos archimillonarios y todo ese tipo de cosas que no... No declarados. No Porque declarados. acá uno no es que tiene una visión anticapitalista ni bolchevique de las cosas, pero sí por lo menos declararla, que es parte de tu obligación como funcionario público. ¿Sabes que ahí además hay otra cosa, Fran, muy importante, ¿no? Con esto de quién custodia los custodios, no es por largar ni hacerme el sabio, ¿no? Se cumplieron 30 años la Constitución del 94. Exactamente. Con mucha gente especialista en las ciencias económicas del 94 criticaron mucho la disolución del Tribunal de Cuentas a nivel nación, a nivel provincia, se lo disuelve en el año 98 aquí en Salta, con este sistema del doble control que definitivamente no funciona como debería funcionar. ¿Qué queda excluido de ese control originario que antes sí lo tenía el Tribunal de Cuentas? La ahora llamada ARCA, antes AFIP, antes DGI Aduana, ¿no? ¿Por qué? Porque también en lo que es la recaudación fiscal y la aplicación que se hace sobre el presupuesto general de gasto de la nación, ¿cómo no se va a custodiar qué es lo que están haciendo? ¿Cómo no se va a custodiar qué ellos están haciendo? Y una cosa que me dejó muy preocupado también es que los funcionarios públicos no pueden ser ignotos. Han puesto una foto carne para que lo conozca a Vázquez, Claro. que ahora el director de la DGI, ¿no? Y Pasos, que sale de un lado, lo iban a poner en Cancillería y desembarca en el Arca. Entonces hay guerra de Caputo, ¿no? Carlos Pañi dice la caputocracia. Entre Caputo más viejo, el ministro, y el más joven, Santiago, por el control. Entre esos salta por el aire Florencia Misray y aparece la figura de Vázquez con una característica para los medios de comunicación, que era el señor que dirigía las operaciones de allanamiento al Grupo Clarín y compañía, en una clara maniobra persecutoria que no estaría bueno que volvamos a esos tiempos, ¿no? Entonces yo no persigo a nadie, pero te mando la DGI. Y sí. Maravilloso No, el tema, y ¿no? de hecho hace algunos días también en la Guerra Fría o cada vez más caliente, Milei Villarroel, en Twitter, los tuiteros libertarios más reconocidos la fueron a apretar con que habían carpetazos y que ni siquiera hicieron falta los carpetazos para que Villarroel recule. Digo, o sea, están usándolo al tema de la inteligencia para hacer política. Por supuesto, por eso quería que se apruebe ese presupuesto monstruoso, los 100.000 millones de pesos también para los organismos de inteligencia. Creo que ahí hay un error no forzado respecto a la vicepresidenta. Insisto, ¿no? Yo no tengo nada que ver con el ideario de la vicepresidenta. Pero ojo, porque a veces es una de las dirigentes que mide más que el presidente, ¿no? Acá no podemos decir que la vaca se vuelva toro porque sería la inversa, digamos. Pero
no es una vicepresidenta cualquiera porque llegó como una suerte de sociedad política esa fórmula. Claro. Donde la presidenta tiene un sector, vicepresidenta tiene un sector de la sociedad Qué lapsus, grave, que la apoya. Sí, ese lapsus evidentemente es así porque de acuerdo a lo que está pasando, no vaya a ser cosa que sea una de las contendientes a la presidencia en el 2027. No, y de hecho, ella tiene adhesiones hacia adentro del oficialismo, por más que haya fuego amigo, tiene sus adhesiones hacia adentro del oficialismo, pero además tiene adhesiones afuera, ¿no? Lo cual la hace más valiosa todavía. Claro, y el fuego amigo en algún caso da resultado y en otro viene el famoso refrán: lo que no mata fortalece, ¿no? La crisis institucional que podría deparar, por ejemplo, una renuncia o la destitución de la vicepresidenta, hay que preguntarle, ya no está entre nosotros, qué opinaba Fernando Larrúa de la renuncia de Chacho Álvarez, ¿no? ¿A quién lo quería oír de Larrúa? Más allá de virtudes y defectos de Larrúa, pero el fin del gobierno de Larrúa fue la renuncia de Chacho Álvarez. Empezó asignándose, ¿no? Ahí, sin duda. Entonces, bueno, esa historia del pasado, con también la diferencia, si bien Chacho Álvarez era una figura popular, fue candidato a vicepresidente porque tenía menos intención de voto de Larrúa. Exacto. Villarroel está cabeza a cabeza con el presidente, dentro de la misma fórmula presidencial. Caso extraño, ¿no? Y, por supuesto, con mucho menos poder. Por supuesto. Pero... Y menos desgaste también, ¿no? Exactamente. Menos desgaste también. Me queda un hito más para comentar, Doc, porque se nombró el nuevo subsecretario de Inteligencia del Estado, que es Diego Kravetz, que viene de una trayectoria del peronismo renovador con Sergio Massa. Después antes, vamos, antes. No, antes fue un fervoroso militante kirchnerista. Claro. ¿No? Un cuca, como dirían los libertarios, ¿no? Nos olvidamos. Sí. Y otra cosa que llamó la atención ahí, después pasó por el Frente Renovador de Sergio Massa, después desembarcó en el macrismo más rancio y después pasó una cosa increíble. Se empezó a pelear con Waldo Wolf, que es el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, y le levantó el teléfono Santiago Caputo y dijo: venite nomás a la calle 25 de Mayo, y pasó de señor 8. El señor 5, el jefe de la CIDE, que es Neifer. El 8 es Kravetz. Claro. O sea que le cuadruplicó el poder que tenía, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? Ya no quiero decir tránfuga, porque también ya me voy a poner, pero varias escuderías, ¿no? Eso da en la Fórmula 1. Eso da en la Fórmula 1. O en el fútbol. O en el fútbol también. No vamos a salir de un rato de eso, ya no hablo más nada, ¿no? Para los que les guste la Fórmula 1, y para mí, ¿quién fue uno de los grandes corredores de la historia, más allá de mi admirado Carlos Reutemann, que lamentablemente no llegó... el Lole no llegó ni a campeón del mundo de la Fórmula 1 ni a presidente, ¿no? Yo creo que hubiese sido un buen presidente Reutemann, ¿no? Honestamente, siempre creí eso. Un hombre respetuoso de las instituciones, de buen diálogo, y podría haber sido un gran campeón de la Fórmula 1. Pero ¿a qué iba? Hay una gran serie para ver, hablando de los cambios de escudería y de lo que es el progreso de la voluntad, y cómo él se opone al riesgo, a pesar que él corría al límite todo. Una serie que está muy en actualidad, no vamos a hacer pasar ningún chivo ni a spoilear nada, pero miniseries sobre la vida de Ayrton Senna. Qué corredor extraordinario, ¿no? El brasilero. ¿Por qué se me viene a la cabeza Ayrton Senna? De esa miniserie sale, más allá de todos sus méritos deportivos, una vida un poco triste también la de Ayrton Senna. También, vamos a seguir sin spoilear, pero hay una cosa de Senna que me impactó mucho, que yo no conocía, que es que él se inmola en el accidente de Imola, que es el que le cuesta la vida, advirtiendo en las pruebas previas de Imola, de esa carrera donde se mata Senna, él se mata ya en la carrera oficial. Claro. En las pruebas clasificatorias se mueren 2 pilotos previamente, ¿no? Él es el precursor que se forme la Asociación de Pilotos por razones de seguridad. Pero ¿qué es lo que hace Senna? Y que todo el tiempo sale Senna diciendo eso, ¿no? Cuando la FIA, que es tan poderosa como la FIFA, ¿no? Bueno, y que tuvo un presidente archipoderoso también, ¿no?
Sena decía, estas decisiones no son democráticas, estas decisiones avasallan la libertad. Todo el tiempo aparece esa frase de Sena cuando él no entendía algún tipo de esas decisiones, ¿no? Digna de verse. Como Maradona, que creó la agremiación de futbolistas acá en Argentina. Bueno, ahí también tenemos otro. Pensemos lo que es el poder que tiene la AFA a través de la FIFA, que la Inspección de Justicia de la Nación no puede intervenir la AFA, claro, porque si no, perdemos la afiliación de la FIFA. Sí, qué bárbaro, ¿no? Ahí estamos. Qué blindaje. Qué blindaje. Doc, muchas gracias. Ha sido esta, al menos por el momento, la última columna del año. Seguramente el viernes lo vamos a ver un rato. ¿Y qué nos iremos a traer para el año que viene? ¿No? ¿Cómo vendrá el año que viene? Ojalá. Dios y un amigo de nosotros lo dirán. Dios y un amigo de nosotros en común lo dirá. Ojalá que esto se mantenga, que vamos a trabajar para que así sea, y ojalá que haya algo nuevo también. Ojalá. Porque si no, nosotros pedimos que haya algo nuevo bajo el sol, y si nosotros no hacemos lo propio, vamos a seguir hablando en vano. Así es. Muchas gracias. Y la verdad, aprovechando que esta última columna, bueno, ahora no están las chicas para agradecerles, por ahí me deben estar viendo. Están del otro lado del otro lado escuchando. Yo quería agradecerles especialmente por lo bien que me han hecho sentir acá, agradecerle a Punto Uno por la libertad de expresión, que siempre hay que agradecerla. Yo vengo de un país donde vi las dos caras, ¿no? Cuando no existía la libertad de expresión, o si te pasabas un poquito de la raya, tenías consecuencias gravísimas. A este país que ojalá se mantenga para siempre, más allá de las disidencias que podamos tener, que es la posibilidad de expresarnos así como lo hacemos acá. Y mucha gente seguramente le llamará la atención porque decimos cosas espantosas, pero nos reímos también, ¿no? Y sí, por supuesto. Bueno, de eso se trata, ¿no? En mi querida Franja Morada decíamos haciendo alegremente cosas terriblemente serias. Así es un poco. Ha sido de verdad un encanto, Doc, y sé que la gente del otro lado ha disfrutado cada una de nuestras conversaciones. Bueno, muchísimas gracias una vez más. Hasta la próxima. Vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con el último bloque de Punto Uno.